¿Qué tal? En este video vamos a retomar o vamos a hablar sobre la regla de la cadena para derivar funciones que tengan ciertas características que a continuación vamos a decir. Entonces, la regla de la cadena está representada por medio de esta fórmula que nos dice que cuando nosotros tenemos una función a la cual le vamos a llamar u elevada a una determinada potencia, que va a ser un número, acá u va a tener variables y puede tener más de un término, pero en este caso n va a ser un número, ya sea positivo, negativo, fraccionario. Entonces lo único que vamos a hacer según la regla es esta u la vamos a pasar aquí adelante la n la vamos a pasar adelante de u como si fuera un coeficiente que va a multiplicar, así como se ve aquí. Le vamos a restar una unidad a n y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de u. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde aquí hasta acá es la derivación de una potencia, representada a lo mejor de una forma diferente, pero al final de cuentas es lo mismo. Y lo único que se le añade es esto de acá. Entonces la regla es parecida, nada más que la regla de la cadena, pues para derivar una potencia, pues solo es un término. Y acá, pues en este caso van a ir más de un término, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el proceso para derivar por medio de la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función y vemos que para que nosotros veamos y digamos, se va a aplicar la regla de la cadena, pues debe de tener estas características. Si ustedes se dan cuenta, hay una potencia que eleva no solo a un término, eleva a lo que son dos términos. Entonces, cuando nosotros tengamos algo así, vamos a poder utilizar o debemos de utilizar la regla de la cadena. Aparte de esto, que es una potencia, un polinomio elevado a una potencia, también lo podemos tener de esta manera. Entonces aquí tenemos en forma de raíz. Ya en anteriores videos vimos que una raíz se puede convertir en una potencia. Entonces, en este tipo de expresiones también vamos a utilizar la regla de la cadena, dado que no se puede utilizar una regla anterior. Aquí también vamos a poder ver que aquí en algunos ejercicios, algunas funciones, vamos a combinar varios métodos. Por ejemplo, aquí vamos a usar el método de suma y resta de funciones. Después vamos a utilizar la regla de cociente de dos funciones. Y por último vamos a utilizar lo que es la regla de la cadena para derivar. Entonces, la regla de la cadena nos abre muchísimas posibilidades en cuanto a ejercicios que podemos realizar. Y pues combinaciones de métodos, ¿no? Desde la utilización de los métodos o reglas básicas, después la regla de suma y resta de funciones, cociente de funciones, producto de funciones y ahorita lo que es la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo aquí por el simple hecho de que el segundo factor del producto o de la multiplicación esté elevado al cubo, ya no podemos utilizar solamente el producto de funciones, ya tenemos que utilizar también la regla de la cadena. De hecho, aquí la regla va a ser producto de dos funciones, pero dentro de esa regla vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, como ustedes pueden ver, pues las posibilidades en cuanto a ejercicios son muchísimos. Y pues con hasta estas reglas, pues
podemos resolver muchísimos casos en donde encontremos que la aplicación de una derivada, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la regla de la cadena. Tenemos este ejercicio, es los más sencillos. Entonces, aquí por el simple hecho de que este binomio esté al cubo, ya quiere decir que vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, esto nos va a servir para identificar qué método usar. Entonces, siempre que vayamos a resolver un ejercicio, tenemos que ver cómo es la estructura de la función para que en base a eso elijamos el método correcto. Entonces, vamos a pasar a ver cómo funciona el método. Dice que U va a ser la base de la potencia, entonces por lo tanto todo esto que está entre paréntesis va a ser U, y N va a ser el exponente, que es simplemente 3. Va a ser N. Entonces es lo primero que debemos de hacer, identificar los elementos. Ya los identificamos, entonces U va a ser x al cuadrado más 3x, N va a ser igual a 3, y aquí el método nos pide la derivada de U, entonces vamos a derivar U, que es simplemente esto, sin tomar en cuenta el exponente. Simplemente es lo que está dentro del paréntesis y lo vamos a derivar. Entonces, para derivar utilizamos el método de suma y resta de funciones, que quiere decir que vamos a derivar término por término. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 3x es 3. Entonces ya lo tenemos. Tenemos todos los elementos que nos pide la fórmula. Ahora el siguiente paso es sustituir esos elementos de acuerdo a la fórmula. Por lo tanto, para empezar a derivar tenemos y'. Lo primero que debemos de escribir es el 3, que es el valor de n, y aquí lo tenemos. Y vemos ahí que está multiplicando con u elevado a la n menos 1. Entonces u ya lo tenemos aquí, que es x al cuadrado más 3x. Y n es igual a 3. Entonces 3 menos 1, que es lo que nos dice aquí la fórmula, n menos 1. Es decir, al exponente le vamos a restar 1. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de u. La derivada de u es 2x más 3. Entonces aquí multiplica por la derivada de u, que es 2x más 3. Hacemos la resta del exponente y nos queda al cuadrado. ¿Sale? Ahora, nosotros tenemos que entender lo siguiente. A lo mejor alguno de nosotros pudiera decir, pues lo siguiente es multiplicar estos dos binomios, ¿no? X al cuadrado más 3x por 2x más 3, y ya se junta. Sin embargo, eso no es posible por el exponente que tenemos aquí. Si el exponente fuera un 1, entonces sí podríamos hacer eso. Pero siempre que sea diferente de 1, no lo podemos juntar. Para poder juntar estos dos binomios, yo tendría que resolver primero el cuadrado. Y después de resolver el cuadrado, entonces sí ya lo podría juntar. Sin embargo, así como está, no. Entonces, siempre debemos de verificar eso. Cuando el exponente sea 1, por ejemplo aquí, y acá también sea un 1, sí podemos juntar. Pero basta con que uno de los dos tenga un exponente diferente para que no se pueda juntar. Entonces, esta parte con esta parte no se puede juntar. Sin embargo, este 3 sí se puede juntar con esto de acá. Porque ese 3 no tiene ningún exponente o tiene el exponente 1, como nosotros lo queramos ver. Entonces, como los dos tienen esta parte de acá y el 3 tiene un exponente 1, se pueden juntar. Entonces, el 3 va a multiplicar con el 2x y con el 3. Entonces, 3 por 2x serían 6x y 3 por 3, 9. Quedando de la siguiente manera. Si nosotros nos damos cuenta, solo lo cambiamos de lugar. Sin embargo, también lo podríamos dejar del lado derecho. No hay problema. Entonces, el resultado, la derivada es 6x más 2,
este binomio que multiplica a x cuadrada más 3x, el cual está elevado al cuadrado. Entonces, con esto ya terminamos de derivar. Entonces, es un método sencillo, siempre y cuando nosotros ya todo lo anterior, lo que debemos de saber, conocimientos previos que debemos de tener, si los tenemos, este método va a ser relativamente sencillo. Entonces, ¿qué debemos de saber? Las reglas de derivación y también lo que es simplificación de expresiones algebraicas. Eso es muy importante para que no hagamos operaciones incorrectas y nos dé un resultado, por lo tanto, erróneo. Entonces, hasta aquí, este sería el resultado. Entonces, eso sería la derivada. Ahora, dentro de este método, igual podríamos saber o se podría resolver el cubo de la expresión y después derivar. Esto se vuelve más sencillo, por ejemplo, cuando en lugar de ser 3 es 2. Entonces primero resolvemos, desarrollamos la potencia y después derivamos, y eso también puede ser un procedimiento correcto. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Y aquí vemos que tenemos una raíz cuadrada. Entonces aquí no necesariamente tiene que ser cuadrada, también puede llevar otro índice, por ejemplo raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, la que sea, funciona para cualquier raíz. Entonces, igual estas expresiones no las podemos resolver por un método, por cualquier otro método, a fuerzas tenemos que hacer lo que es la regla de la cadena. Y para identificar cuándo vamos a utilizar la regla de la cadena, pues vamos a ver que dentro de la raíz va a haber más de un término. En este caso hay dos. Cuando nosotros tenemos más de un término dentro de una raíz, entonces eso indica que podemos usar lo que es la regla de la cadena. Entonces, ahora, tal como una raíz no lo podemos, vamos a decir, no podemos aplicar la regla como tal, tenemos que adecuar esa función para que se parezca a esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Pues esta raíz la vamos a convertir en potencia. Entonces, aquí debemos de tener cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros tenemos una raíz, donde aquí tenemos un exponente y acá tenemos un índice, dice que esto lo podemos convertir a una potencia, donde el exponente va a ser una fracción, donde aquí está el exponente de mi variable y el denominador va a ser el índice de la raíz, a entre b. Entonces aquí debemos de tener cuidado porque es el exponente general de toda la expresión, no de un término en concreto, es decir, el exponente de todo esto, no de la x, no de esta x, no de esta otra x, de todo. Entonces cuando no hay un exponente general, quiere decir que ese exponente va a ser un 1. Si nosotros tuviéramos una raíz en donde ya tuviéramos un exponente general, entonces tendríamos que tomar ese 3 que está aquí. No sé si se alcance a ver la diferencia entre esta expresión y esta expresión de acá. Entonces aquí tenemos un exponente general del binomio, pero acá no. Acá tenemos un exponente de este término en específico y acá tendríamos un exponente de este término en específico. Entonces siempre debemos de tomar un exponente general, en este caso de los dos términos. Si existieran tres términos, entonces el exponente general de los tres términos. Y si no lo hay, entonces quiere decir que ese exponente va a ser un 1. Entonces, dicho eso, entonces ya transformado sería 2x más x al cuadrado. Esto elevado a la 1 medio. Entonces ahora sí ya aparece potencia.
y ya se adecua más a lo que tenemos acá arriba en la fórmula. Entonces ahora sí vamos a encontrar a u, que ya dijimos que es lo que está dentro del paréntesis, que sería 2x más x al cuadrado, y n en este caso va a ser igual a 1 medio. Entonces ya que los identificamos, procedemos a derivar a u. Entonces derivada de 2x es 2, derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces ya aquí no me estoy deteniendo en explicar estas pequeñas derivadas que son reglas básicas, porque ya se supone que lo explicamos en videos anteriores, o al llegar a este método yo ya debo de saber eso, ¿no? Entonces si no me lo sé, pues de donde está este video, pues ahí está el video de las reglas básicas. Entonces tendríamos que darle una repasada. Entonces, ya que tenemos nuestros elementos, ahora sí vamos a sustituir en la fórmula. Entonces tendríamos y' que ya estamos derivando, va a ser igual a n vale 1 medio, entonces aquí está nuestro 1 medio, que multiplica por u elevado a la potencia, entonces va a ser 2x más x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, elevado a la n, que es 1 medio, menos 1, es decir, 1 medio menos 1. Entonces, aquí por la escritura del editor de ecuaciones, yo lo escribo así porque si lo escribo con otra forma, me aparece como si estuviera multiplicando, no como exponente. Entonces se presta como a confusión. Por eso es que yo utilizo eso. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1 medio menos 1. Y ya está. Así quedaría, no es lo equivalente. Entonces luego multiplica por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 2 más 2x. Como es un binomio, lo pongo entre paréntesis. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es la resta de en el exponente. 1 medio menos 1 nos va a dar menos 1 medio. Entonces aquí también esto hay que, ya sea por medio de la calculadora o de forma manual, ya lo debemos de saber, ¿no? Entonces también esto es importante que ya se sepa. Entonces puedo usar el método común, en donde al 1 le pongo un denominador para que sea fracción, busco el común denominador. El método más rápido es multiplicar los denominadores, 2 por 1 es 2, luego multiplico cruzado, 1 por 1, 1 menos 2 por 1, 2. Entonces 1 menos 2 es menos 1 medio. Entonces con eso saco el exponente. Ahora, igual que en el ejercicio anterior, yo no puedo multiplicar este binomio por este binomio porque me estorban ese menos 1 medio. Ese menos 1 medio hace que yo no pueda hacer esa multiplicación. Sin embargo, como en el ejercicio anterior, 1 medio sí lo puedo multiplicar con este de acá, porque los dos tienen un exponente 1. Como tiene un exponente diferente a 1, no lo puedo hacer. Aún aunque tuviera aquí menos 1, no se puede. Entonces ahora voy a multiplicar 1 medio por este binomio de acá. Entonces tengo que multiplicar ese 1 medio por el 2 y por el 2x. Entonces 1 medio por 2 me va a dar un 1, que es el que tenemos aquí, y 1 medio por 2x me va a dar una x solamente. Entonces aquí recordemos, 1 medio por 2, la multiplicación se hace directa. Aquí le ponemos un 1 para completar la fracción. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. 2 entre 2 es igual a 1. Entonces por eso aquí tenemos un 1. Y aquí también tendríamos un 1. Ajá. Y la x se pasa como tal. Entonces ya está. Y ya aquí esto ya sería la derivada. Si nosotros lo pudiéramos a lo mejor pasar otra vez a raíz,
pues este menos 1/2 lo convertiríamos otra vez a raíz. Este 2 es el índice de la raíz, entonces sería raíz cuadrada. Y este menos 1 sería el exponente, entonces nos quedaría así. Notan aquí que el exponente general es menos 1. Esa es una forma. Y aquí el exponente nos queda negativo. Otra forma es que como el exponente es negativo, yo calcule o saque la inversa de la potencia para que ese exponente se pase a positivo. Entonces lo paso al denominador, sigue siendo 1/2 de exponente, pero ahora es positivo. Y ahora sí ya lo puedo convertir a raíz. Esto que está aquí, yo puedo hacer la multiplicación. 1 más x por 1 va a ser 1 más x, quedando de la siguiente manera. Y 1 por lo que está aquí abajo en el denominador sería lo mismo, esto mismo. Pero ya convertido a lo que es una raíz ya quedaría así. Entonces sería raíz cuadrada de 2x más x al cuadrado. Note usted también que ya no hay un exponente general como acá. ¿Por qué ya no hay? Porque al final de cuentas aquí el exponente general es 1. Entonces ya no es necesario escribirlo. Entonces cuando es menos 1 sí, cuando es 1 ya no es necesario escribirlo y nos queda. Entonces digamos que el resultado mejor representado sería este. Pero este de acá, este es válido y este también es válido. Entonces estos son dos ejercicios que escribimos o pensamos resolver en este video para ver cómo funciona lo que es la regla de la cadena. En algunos videos posteriores vamos a agregar, yo creo, un cociente de funciones y un producto de funciones dentro de lo que es la regla de la cadena para ver cómo funcionan. Por el momento es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro.